Título de esta reflexión es el estudio de la palabra de Dios. Durante este mes que iniciamos el pasado sábado, en labios de nuestro hermano ministro Elías Fernández, nos hablaba acerca del poder de la oración. Es un elemento de estas disciplinas espirituales. El día de hoy, hermanos, vamos a reflexionar acerca de otro más, que es el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante será para nuestra vida el reflexionar en la palabra de Dios? Ya lo decía nuestro director hace unos instantes. Yo creo que es algo vital. Muchas veces podríamos decir solamente leer la Biblia, leer las Sagradas Escrituras, pero hermanos, entendiendo el término leer, creo que nos quedaríamos muy cortos, ¿sí? Porque si solamente leo, leer solamente es la interpretación de símbolos emanados en un texto que me traen una idea, ¿no? Yo creo que tendríamos que ir a algo más profundo, que es la reflexión, la meditación o el estudio. Y el estudio, hermanos, es el proceso que conduce a la asimilación de la información. Lo que estoy leyendo lo comienzo a asimilar. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Sí me sirve? ¿Por qué? Y así iré entendiendo el por qué hago lo que hago, por qué creo lo que creo. ¿Sí, hermanos? Todo surge o tiene su origen en el estudio de la palabra de Dios. Leer, les decía en un inicio que se me hace muy limitado porque mi niña va en primer grado de primaria y estamos en ese proceso de la lectura. Mi niña, gracias a Dios, ahí va y tiene sus libros de texto. Sí, soy muy estricto con ella en cuanto a la lectura, en cuanto a la escritura, hermanos. ¿Por qué? Porque viene el texto y si le digo, hija, lee. Con trabajos va leyendo. ¿Qué te quiso decir el texto? Es que papá, es que, espera, le entiendo. Es que no solamente se trata de leer estos símbolos, sino que entiendas qué te quiere decir o qué te está indicando, qué te está solicitando, ¿no? Ahí es donde inicia la simple lectura y se va convirtiendo en estudio, hermanos, ¿sí? Nosotros cuando abrimos las Sagradas Escrituras, porque seguramente en muchos de sus hogares la tienen, algunos quizás tengan un atril ahí parecido a este, o en la sala y tienen la escritura en algún salmo, ¿no? En el Salmo 23, que es un salmo muy hermoso, ¿sí? Porque en alguna otra ciudad me he encontrado la escritura en el Salmo 23, por lo general, ¿no? Y ahí, como un amuleto. Pero muchas veces tenemos el texto, pero no entendemos lo que nos quiere decir. He ahí la importancia de la reflexión y meditación de la palabra de Dios. Hermanos, el estudio de la palabra o el estudio de la Biblia es un rasgo característico de un auténtico cristiano. Repito, el estudio de la palabra de Dios es un rasgo característico de un auténtico cristiano. No se puede usted considerar un creyente genuino si no reflexiona en las Escrituras de manera personal y constante. En otras palabras, en español, nuestro idioma, yo no me puedo considerar cristiano si en la semana yo no abro en ningún momento la Biblia. ¿Por qué somos cristianos, hermanos? ¿De dónde vienen cristianos? Que somos siervos, somos esclavos de Cristo. ¿Y dónde encuentro yo el conocimiento de Cristo? En las Escrituras. Y si yo no abro las Escrituras, entonces yo ¿cómo me puedo decir que soy cristiano? Pondré un ejemplo muy burdo quizás para usted, pero es como si yo dijera, le voy a los Pumas y no veo ni un partido, no sé ni quiénes son los jugadores, pero yo digo, le voy a los Pumas y me pongo la camiseta, aunque no sé ni quién sea el técnico. ¿Se vale que yo sea un aficionado de ese equipo si no lo conozco?
Se vale que yo me ponga un uniforme de cierta universidad o cierta empresa o cierta dependencia del gobierno, digamos de la policía, y me ven vestido por la calle. ¿Qué va a pasar conmigo, hermanos? Me van a meter voy a tener un problema por usurpación de funciones o vestimentas oficiales, ¿no? ¿Por qué? Porque no soy lo que yo estoy diciendo que soy. La manera auténtica de nosotros identificarnos como verdaderos cristianos es en el estudio constante de la Escritura. En el libro de Oseas, ahí quiero que me apoyes, hermano Isaí. En el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Es una sentencia para el pueblo de Israel, la parte norte de Israel, ¿sí? Puesto que estos se habían metido en la idolatría, habían hecho lo que era contrario a la voluntad de Dios. Entonces el Señor, por medio de Oseas, dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque, ¿por qué, hermanos? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también, ¿qué, hermanos? Me olvidaré de tus hijos. ¿Y qué pasó con el pueblo del norte, hermanos? Se lo llevaron los asirios. Porque una y otra vez, padres, hijos, reyes, hablo de los reyes, los gobernantes, yo hacía lo malo ante los ojos de Dios y mi hijo hacía lo mismo pero peor, y mi nieto peor el asunto, ¿no? Entonces llegó un momento en que el Señor dice: ¿sabes qué? Por falta de conocimiento, por falta de reflexionar en las sagradas escrituras, en los escritos, en la palabra de Dios, serán destruidos y me voy a olvidar de tus hijos. Esta sentencia fue por allá del año 750, 724 antes de Cristo, hermanos, ¿sí? Antes de Jesucristo. ¿Cree, hermanos, que esta sentencia continúe vigente hoy, 2023? ¿Usted cree que si el profeta Oseas aparece en este momento y nos dice esta sentencia, sería válida para nosotros, para la humanidad? En este momento, hermanos, ¿qué está pasando en Medio Oriente? ¿Qué está pasando en Michoacán, en la frontera de Chiapas con Guatemala? De lo que conocemos, hermanos. ¿Qué pasa en nuestras colonias? Ustedes no me lo preguntan y yo estoy para contárselo, ¿no? Pero un muchacho abrió mi coche en la semana, enfrente de la casa de ustedes. ¿Y qué quería hacer los vecinos? Ya andaban buscando leña verde, hermanos. Me van a hablar, pensaban que yo iba a salir todo aquí. Vecino, este muchacho, y lo tenían todo sometido. Voy y le digo a un vecino que vi que tenía un fierro: guarda eso, porque te puedes lastimar, o él te puede lastimar, nos puede lastimar a todos. Vamos a hablarle a las autoridades para que ellos vean qué es lo que conduce, ¿no? Porque no fui el único, fueron varios agraviados. Entonces, hermanos, ¿esta sentencia es para nosotros? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sigue estando vigente para todos nosotros. Pero no nos vayamos lejos dentro de la congregación. Aquí Talita Kumi, ¿esta sentencia será válida? ¿Será vigente para nosotros? Esta sentencia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo último, me olvidaré de tus hijos, ¿cree que eso le pegue a usted? El estudio de la palabra, hermanos, el estudio de la palabra es importante y es necesaria para nuestra vida. Importante porque nos trae muchos beneficios, y necesaria porque no hay otro camino para llegar al Señor que por medio de la palabra de Dios. Es obligatoria la palabra de Dios. Vivimos, hermanos, lamentablemente en la época del relativismo, esta teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Si usted estudia esta teoría en física, ahí en la secundaria y la preparatoria, lo podemos aplicar en ese momento. Todo es relativo, hermanos. La palabra de Dios dice que esto es pecado, pero ahora salimos algunos diciendo: es que pues la palabra de Dios fue escrita por allá en
hace muchos siglos antes de Cristo, y es un libro milenial que ya está descontextualizado, ya no tiene vigencia en este momento. Fue escrito en un entorno agropecuario, semiagropecuario, habla de caballos, habla de mulas, cuando ahorita ya es muy raro ver eso. Habla de muchas cosas, y entonces decimos, es que si lo interpretamos en nuestro contexto ya no aplica, porque la ley fue clavada en la cruz y ahora vivimos por la gracia, como si la gracia fuera un permiso para violentar la ley. Y de entre la ley está el no hurtarás, no asesinarás, no verás a una mujer con codicia, no hablarás contra tu Dios, contra tu prójimo falso testimonio, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no tendrás dioses ajenos, no guardarás el día de reposo. Escudándonos en la gracia, que la gracia, hermanos, solamente es el regalo de la salvación para nosotros, pero que no nos excluye de la palabra de Dios desde el inicio, hermanos. No nos excluye. Y eso, ¿cómo lo encontramos? Meditando la palabra de Dios, en conciencia, con perseverancia, con constancia, hermanos. Ahora vemos cómo la sociedad está normalizando estas teorías de la identidad de género, y decimos que no pasa nada, que todo está bien. No pasa nada, tú échale ganas. Ahora vemos que nuestras jovencitas y nuestros jóvenes en parejitas deciden abortar a la criatura que dicen ellos que no fue deseada, entre comillas. Y decimos, no pasa nada. Y lo preocupante es que en las comunidades de fe comenzamos a ver eso. Hermanas con sus pañuelos verdes. Empezamos a ver que se normaliza la desigualdad. Ricos demasiado ricos y pobres demasiado pobres, y empezamos a decir, es pobre porque quiere. Y nosotros como hijos de Dios. Las parejas de adolescentes, de jóvenes, dicen, pues voy a tener relaciones sexuales con mi novia o con mi novio, no va a pasar nada. Siempre decimos, hermanos, no va a pasar nada, no pasa nada. Pero tristemente sí pasa algo, hermanos, y es que, como dice Oseas, estamos siendo destruidos por nosotros mismos, por culpa de nuestra falta de conocimiento. La comunidad Lifeway Research en el 2019, hermanos, hizo un estudio entrevistando a 2.500 hermanos cristianos que por lo menos un mes antes habían identificado que asistieron a una congregación. Entrevistándolos acerca de si leen la Biblia. Les digo, es algo muy limitado, siento yo, el leer solamente. Pero les preguntaron, ¿tú lees la Biblia? Sí, dijeron el 32%, de 2.500 son cerca de 800 personas. Leen la Biblia diariamente. De ahí, el 27%, unas 675 personas, dicen que la leen una vez a la semana. El 11%, que son cerca de 275 personas, dicen que estudian la escritura varias veces al mes, o sea, ni diario, ni a la semana, varias veces al mes. El 12%, que es cerca de 300 personas, dicen que estudian la Biblia una vez al mes, una vez cada semana. Y podríamos traducirlo a aquellos que solamente abren la Biblia en el culto, ¿no? ¿Sí? Gracias a Dios no tenemos bancas, porque en las iglesias donde hay bancas dejan la Biblia, o sea, en su casa ni siquiera la ven, ¿no? El 5% de los encuestados, cerca de 125 hermanos, dicen que leen la Biblia una vez al mes, quizás cuando van a la iglesia a pasar lista, ¿no?
una vez al mes. Y un 12%, cerca de 300 hermanos, dicen que rara vez o nunca leen la Biblia. ¿Se le hace familiar este tipo de estadística? Esto fue en Estados Unidos, o se le hace lejano. Vamos, siguiente diapositiva. Del 32% de los 800 hermanos que dicen que leen la Biblia diariamente, vamos a acercarnos nosotros, el 40% de esos 800, son cerca de 320 hermanos, son hispanos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, hispanos que están en Estados Unidos trabajando y van a la iglesia. De esos 800, 320 son como nosotros, hispanos, con nuestra cultura, ¿sí? Pero esta misma organización, Lifeway Research, en el 2017, 2 años antes, en un estudio muy similar, se descubrió que de los hermanos que dicen que leen diariamente la Biblia, una cuarta parte tienen un plan determinado de estudio. Bueno, el lunes voy a leer de tal pasaje a tal pasaje. Por lo general las Biblias ya traen un plan, ¿no? Algunos lo siguen, algunos pueden diseñarlo, o de acuerdo a diversas iglesias diseñan planes de estudio. Me acuerdo cuando los varones, ¿se acuerdan, hermanos? Que nos hicieron transcribir todos los libros de la Biblia a mano. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Se acuerdan? Yo llegué hasta Primera de Reyes, pero no pude. Pero mi hermano Elías, hermanos, toda la Biblia, hermanos, a mano. El hermano Elías. Entonces, hermanos, esos tienen un plan, una cuarta parte. Pero la mayoría escuchan el mensaje de la Biblia cuando alguien más lo hace, ya sea que escuchan a la abuelita, a la esposa, o cuando escuchan al pastor, al predicador predicando. Es cuando entonces abren la Biblia. Otros hermanos no conocen de primera mano la historia general de la Biblia. ¿Qué pasó después, hermanos, de Josué? ¿Se acuerda usted? ¿Qué siguió? Vinieron los reyes, los jueces, los profetas. ¿Quién vino? Si no tiene usted idea, es porque estamos en el mismo problema, hermanos. No conocemos la historia en general de la Biblia. Y los expertos entonces deducen que muchos, o la gran mayoría de los cristianos, padecemos analfabetismo bíblico. ¿Usted cree que tengamos analfabetismo bíblico, hermanos? Muchas veces dan por sentado lo que uno dice como pastor. Es que el pastor lo dijo, pero no saben ni por qué lo dijo el pastor o de dónde salió. No, mejor te traigo a mi pastor para que te explique, para que se pelee contigo, ¿no? De acuerdo a tus puntos doctrinales. Eso es el analfabetismo bíblico, que a nivel general los cristianos, los que nos denominamos cristianos, estamos padeciendo, hermanos. Un poquito más para acá, en México, unas empresas llamadas HotSuite y We Are Social detallaron que en México un mexicano promedio pasa conectado 9 horas en internet. Quizás no en el WhatsApp, tiene su Smart TV, tiene la bocina, esa de que le llaman, ¿cómo le llaman? Alexa. Ponme esto, y de alguna u otra manera estamos conectados a internet. Entonces, cuando decimos es que no tengo tiempo, no es excusa. Si me la paso 9 horas conectado de alguna manera a internet, no es excusa para no reflexionar en un salmo que me va a llevar 15, 20 minutos y quizás 5, 10 minutos más unos 10 minutos de oración. Media hora, hermanos, en lo que entendí el pasaje, en lo que lo apliqué a mi vida en el momento que estoy viviendo, y agradezco a Dios por esta revelación. Entonces podríamos deducir que para el cristiano promedio no es prioridad conocer, reflexionar
acerca de la palabra de Dios. Hay otras estadísticas, hermanos, que ahorita voy a mencionar. Pero bien, las personas que leen poco la Biblia, esas que dicen que leen la Biblia una vez a la semana, una vez al mes, ¿usted cree que se note un cambio en su vida, en su existencia, hermanos? ¿Ustedes creen que se note un cambio en su manera de vivir, de comportarse, de aquella persona que lee una vez a la semana, una vez al mes la Biblia? Yo creo que no, hermanos. Es como si fuéramos al gimnasio. Aquí está mi hermano Uriel, que conoce de estas artes, mi hermana Génesis. Si yo voy al gimnasio una vez al mes, hermanos, después de comerme todo el mes unas 3 órdenes con mi Pepsi Light, y nada más voy por culpa el último viernes de cada mes al entrenamiento, ¿va a haber un cambio en mí, hermanos? Yo creo que no. Si usted quiere brincarse del primer semestre al quinto semestre de la carrera, ¿usted cree que se va a poder inscribir? Ni siquiera se va a poder inscribir en la universidad. Si usted quiere levantarse a la 1 de la tarde, aquellos que somos comerciantes o que trabajamos por nuestra cuenta, y queremos llegar a las 7 de la tarde ya con una buena solvencia económica, ¿usted cree que lo vamos a conseguir? No, hermanos, porque se necesita disciplina, se necesita constancia, se necesita sacrificio. Dejar a un lado algunas satisfacciones o algunos placeres que nos podemos dar, como la pereza de estar 5 minutos en la almohada y le damos posponer al alarma, cuando vemos ya se pasó 1:15, cuando eran 5 minutos en un inicio, ¿no? Entonces pasa lo mismo con aquellos hermanos que solamente abren su escritura una vez a la semana, una vez al mes, o cada que el predicador le invita a abrirla. No hay un cambio realmente en su vida. Y es donde todos debemos reflexionar, hermanos, si esa es nuestra situación. Si solamente nos estamos conformando con lo que se da los sábados, y eso sí lo escuchamos, porque a veces ni la media hora aguantamos. Las personas que leen la Biblia unas varias veces por semana, varias veces al día, perdón, hermanos, aquellas personas que leen la escritura varias veces al día, que la reflexionan, entonces en ellas sí se nota un cambio radical. ¿Por qué, hermanos? Porque están constantemente en confrontación, están empapados de la escritura. No sé si ustedes vieron la película El Cuarto de Guerra. ¿Sí la vieron, hermanos? Esa parte final donde esta persona que oraba tenía su cubículo. Nosotros tenemos también nuestro oratorio que todavía no está adaptado, pero lo vamos a tener, hermanos. Pero en esa película el comprador de la casa dice: aquí se respira poder, ¿verdad, hermanos? Aquí se respira, se siente la santidad. ¿Se imaginan que entraran hermanos visitantes y sintieran el poder y la santidad y no nos encontraran? Porque ¿qué imagen estaríamos compartiendo con los de allá? Las personas que leen su Biblia varias veces al día, hermanos, vamos a otras estadísticas, dicen los expertos, tienen un 30% menos el sentimiento de soledad. ¿Usted ha tenido el sentimiento de soledad en su vida? Yo creo que sí, alguna vez en nuestra vida. Los pastores sentimos mucha soledad a veces, pero estudiando la palabra de Dios se reduce, no en la totalidad, dice aquí un 30%. ¿Cómo se complementa ese porcentaje? Con la compañía de ustedes, hermanos. Aquellos que leen la Biblia y la estudian, reduce su mal carácter en un 32%. Un 40% mejora sus relaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque están empapados de la Escritura. Un 57% reduce la tentación al alcoholismo. Un 60% ese decaimiento espiritual. ¿En qué se traduce, hermanos? Es que estoy decepcionado de la vida, estoy decepcionado del pastor, estoy decepcionado de mí mismo.
Eso es decaimiento espiritual. Pero, ¿por qué sale? Porque ni siquiera se asoman a las Sagradas Escrituras. Si se asomaran a la Escritura, un 60%, es decir, van a animarse espiritualmente, hermanos. Un 61% se reduce el deseo de consumir pornografía, jóvenes y adultos también. Pero sobre todo, el estar en constante en la presencia de la palabra de Dios, hermanos, aumenta nuestra confianza en Dios. Dicen aquí en un 200%, por decir, yo creo que dependemos totalmente de Dios. Yo manejo un taxi, yo soy chofer de un taxi, y el día de ayer subió una pasajera. Desde que me tomó, qué bueno que estás vacío, gracias a Dios. Y cada cosa que, gracias a Dios, gracias, hasta que la dejé, que esté bien, señora, Dios le bendiga, gracias a Dios, también a ti, que Dios te bendiga. Es una persona que se ve y se nota y se respira que confía en Dios. Le invito a que se pueda ubicar en Romanos 10:17, hermano. Esa confianza, ¿de dónde viene, hermanos? La fe viene ¿de dónde, hermanos? Del oír. Y por el oír, ¿qué viene, hermanos? La palabra de Dios, la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, esto es lo que fortalece nuestra fe, hermanos. El estudio, el estar en contacto con la palabra de Dios. Viene la pregunta, hermanos, ya para concluir, ya para irme acercando a la conclusión. ¿Por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Le invito a que se pueda ubicar en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué, hermanos? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga, ¿qué, hermanos? Males, imprudencias, para que haga toda buena obra. Para eso está inspirada la palabra de Dios y para eso sirve nuestra vida. La Biblia, la Sagrada Escritura, nos mostrará la esencia de Dios y su voluntad para todos nosotros. Las Sagradas Escrituras, entonces, hermanos, son para nosotros, son infalibles. Es decir, hermanos, no hay un error, no hay una falta, no falla el propósito que tiene nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras, hermanos? Darnos a conocer historia, arquitectura, arqueología, historias de hombres y mujeres. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos? Transformar nuestra vida, transformar nuestro corazón. Y ahí no falla la Escritura. La Escritura es infalible. La Escritura no tiene errores. Fue inspiración de Dios. Por ahí andan diciendo, empiezan a identificar, es que él dijo que un oso y él dijo que un león. Hermanos, la esencia de la Escritura es darnos un conocimiento de algo que sucedió. Fue transmitida. La Biblia son historias de hombres que traen una enseñanza para todos nosotros. A veces nos enfrascamos en cuestiones que no son errores, sino son se me fue la palabra, pero son situaciones que el escritor, uno puso oso y otro puso león. En los evangelios tenemos una situación, hermanos, imaginemos que lo que sucedió es el pedestal con el teléfono que está grabando, y vamos a ver la versión del hermano Nicodemo, y él va a escribir su versión, y mi hermana Génesis va a escribir su versión, y mi hermano Marcos va a escribir su versión, y Caleb, que está hasta allá atrás, que no está en vivo, va a escribir su versión. Podrán haber algunas diferencias, pero el sentido y el punto central
Es lo mismo, hermanos, la esencia, el producto, el objetivo. Entonces, consideramos nosotros que no tiene errores, que está completa, no hace falta agregarle nada más. Que el nuevo evangelio de no sé qué, un libro azul. Tiene autoridad sobre nuestra vida. Me dice, no matarás, no mato. ¿Por qué? Porque también sé que puedo ser sujeto a la justicia de esta tierra que lo permite el Señor. Dice el Señor, sujétense las autoridades de esta tierra, porque yo las puse. Es suficiente, cumple lo que nos promete. A mí me dio esperanza, hermanos. A mí me dijo que me iba a perdonar y me perdonó, y me siento perdonado, y por ello siento gran gratitud hacia Dios. Por eso hago lo que hago, por mera gratitud a Dios. Y es lo que la palabra quiere que usted haga, que lo que haga sea por gratitud a Dios, aquel que le ha perdonado sus pecados y que lo ha aceptado tal y a pesar de cómo es usted. Y nos da seguridad de que en un futuro seremos salvos. ¿Quiere algo más, hermano? ¿Busca algo más? ¿Anhela algo más? Lo material se acaba. Lo material, usted puede tener muchas cosas, pero el día que muera lo van a enterrar sin nada. Y si lo entierran con sus riquezas, va a haber un ladrón que lo va a ir a escarbar, pero usted ya no va a saber nada. Entonces nuestros tesoros tenemos que hacerlos en los cielos. Ya lo veíamos hace 2 semanas. Le invito a que se ubique en Proverbios 35 al 6, hermano. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué, hermanos? A ver, uno atrás, Isaí. Toda palabra, que me equivoqué ahí entonces. A ver, pásale a la siguiente, Isaí, después de Salmo. No, ve para atrás. El Salmo 19:7, porque esta es primera de Pedro. El Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al que consideran que no vale nada. Cuando su vecino, cuando su compañero de cubículo, cuando aquella persona dijera a alguien por ahí y le tiene tirria, tiene rabia, y cuando ven cómo usted se expresa, cuando ve cómo usted toma decisiones sabias, cómo sus hijos viven una vida digna, tranquila, ¿y cómo? ¿Cuándo? Como con los discípulos del Señor. ¿Y estos de dónde sacaron tanta sabiduría? Porque la palabra de Dios es perfecta, hermanos. Entonces, hermanos, debemos esforzarnos en esta disciplina de la reflexión, del estudio, de la lectura de la Sagrada Escritura, porque es la manera y la única manera, hermanos, de conocer a Dios, al Dios que nosotros proclamamos. Yo no puedo decir que amo a Dios si no lo conozco, si no lo estudio, hermano, hermana. Yo no puedo decir que amo al prójimo si no amo primeramente a Dios. Y si amo a Dios, entonces amo a mi prójimo. El ser humano no tiene en su naturaleza la capacidad de hacer el bien. Tiene destellos, pero muchas veces hace el bien con un fin detrás, un fin político, un fin financiero, un fin social, hermanos. El único que puede provocar en nosotros que hagamos el bien sin esperar nada a cambio es Dios, hermanos. ¿Y cómo conoceremos ese Dios? A través de la Sagrada Escritura. A través de ella aprenderemos a amarlo, siguiendo sus mandamientos para nuestro propio beneficio. Esta palabra transforma nuestras vidas, no solamente nos proporciona conocimiento.
Hay que en algunos de nosotros nos metemos a estudiar demasiado y terminamos siendo expertos en el conocimiento de la Biblia, pero le perdemos el respeto a nuestro Señor Jesucristo y a Dios. Y hay que los grandes teólogos son ateos. Yo prefiero ser un simple hermano de ustedes que entiende la Biblia como el Señor se la va revelando, como ustedes también, pero con ustedes en el camino de la fe, que conocer para arriba y para abajo la Escritura, pero no temerle a Dios ni tenerle respeto a Dios. Primera de Pedro 2:2. Ahora sí, Isaí, el texto que dice Salmo, el anterior, dice: deseen como niños, o deseen como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos, ¿qué, hermanos? Ese alimento nutritivo. Ustedes ven a David, mi bebé. Veíamos a Sander hace algunos meses. Cuando llega mamá, con una desesperación, hermanos, con una ansia, como cuando usted llega sediento a casa. Decía nuestro predicador de hace 8 días, con una Coca-Cola bien sudada, así como le entra esa cosa, éntrele a la Sagrada Escritura, hermanos, con ansias, con desesperación, porque es a través de ella, hermano, que vamos a crecer para salvación. Culmino con lo siguiente, hermanos. Le invito a que pueda ubicarse en Isaías capítulo 56. Verso 6, dice, 55, verso 6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Esa es palabra para usted, hermano. No es para el que no está, es para usted. Busque al Señor mientras pueda encontrarlo. Llámelo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos, se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que se les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Amén. La palabra produce fruto, hermanos, y produce prosperidad espiritual. Ponga atención, prosperidad espiritual, no nada más material, espiritual. Nos quita la soledad, nos quita la ansiedad, anima nuestro espíritu, hermanos, nos hace emanar, nos hace respirar, hace que el que nos salude, el que viene de frente, sin conocernos muchas veces, saben que somos hijos de Dios. Pero ¿de qué manera podremos llegar a esa estatura, hermanos? ¿De qué manera nosotros podríamos dar ese fruto? Solamente reflexionando y meditando en la palabra de Dios de día y de noche, en todo momento. No nada más el día sábado y no nada más cuando hay un plan o un programa de lectura bíblica. Es en todo momento. ¿Quiere tomar una decisión? Ore a Dios y reflexione en la palabra. ¿Tiene problemas con la esposa o con los hijos? La palabra tiene la respuesta. ¿Quiere tomar un emprendimiento? La palabra tiene la respuesta. Hermanos, la puerta a la salvación y al conocimiento espiritual está aquí, hermanos. Hermanos, vamos a hacer una oración para culminar este tiempo.
Le invito a que cierre sus ojos y oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, en este momento hemos reflexionado un fragmento de tu escritura. Vemos la importancia de conocerte, y esta es a través de la palabra que tú has inspirado en hombres y en mujeres que la han plasmado, en hombres y en mujeres que han sacrificado su vida, en ancestros nuestros más cercanos, como abuelos o padres, que nos la han inculcado a nosotros, nos han inculcado la salvación. Permite, Padre, que nuestra mente haya la disposición de poder acercarnos a ti. ¿Para qué, Señor? Para poderte amar, para poderte conocer y de esa manera ser luz en este mundo lleno de oscuridad, lleno de tragedias, lleno de conflictos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú puedas obrar en nuestras vidas. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga.